El doctor Adrian Royer, un veterano de la fe, se preguntaba, ¿qué era el don de lenguas? Y en tu video reacción favorita, durante los próximos minutos, disertaremos sobre el tema, el cual traerá edificación personal a tu vida. Definitivamente el don de lenguas, sí es un lenguaje de oración de Dios. No te despegues de tu dispositivo, dale like, comparte y comenta. Es el don de lenguas. El don de lenguas no es un lenguaje de oración donde usted habla en estado de éxtasis y no sabe. El pastor Adrian Rogers nos hablaba sobre el tema de qué es orar en lenguas. Y él está diciendo que la oración en lenguas no es un lenguaje de oración. Cuando en 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Es decir, el solo hecho de orar en lengua ya es suficiente para que Dios traiga una edificación espiritual dentro de ti. Así que la oración en lengua sí es un lenguaje de oración mediante el cual Dios te transmite su poder. También en 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas es lo mismo que el que ora en lengua. Un lenguaje intercambiable, todo el capítulo 14 de 1 Corintios. Orar en lenguas es lo mismo que hablar en lengua. Dice Pablo, porque el que ora en lenguas o habla en lengua, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu abra misterio. Pablo está diciendo que sí es un lenguaje de oración, porque el que ora en lengua no le habla a los hombres, le habla a Dios mismo, para tener comunión con Dios y que las peticiones de Dios sean más exactas, porque el Espíritu Santo te ayuda a interceder con éxito. Lo que ha dicho, y nunca tendrá forma de saber si es que Dios ha contestado sus oraciones. Eso no es lo que es el don de lenguas en la Biblia. El hablar en lenguas, en otros idiomas, no es señal de la llenura del Espíritu. El orar en lenguas sí es una prueba de que estás lleno del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 4 dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y comenzaron a orar en otras lenguas y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que escrito tan exactamente como está escrito y el pastor Rogers no se mantiene en lo que dice la Biblia, sino que le agrega sus propias ideas y perjudicó a millones de personas que se obstaculizaron mentalmente con predicaciones fuera de la palabra de Dios, produciendo un daño tremendo al debilitar a la iglesia para que no reciba el gran bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de orar en lengua. De hecho, la iglesia de Corinto fue, de acuerdo a Pablo, la iglesia más carnal. Él dice que la iglesia más carnal, pero la Biblia no dice que la iglesia de Corinto era la más carnal. No dice que era la más carnal. Era una iglesia que tenía gente carnal espiritual y tenía gente espiritual. Porque a los carnales de la iglesia de Corinto, Pablo les dice niños espirituales. O sea que eran cristianos nacidos de nuevo que tenían sus defectos carnales como cualquier cristiano. Pero no quiere decir que era la iglesia más carnal, como desdechando el don de lengua, como desvalorizando el don de lengua, que eran unos carnales hablando en lengua, cuando Pablo validó el hablar en lengua de la iglesia de Corinto. ¡Qué absurdo! Un cristiano atacando el hablar en lengua de una iglesia que Pablo dice en 1 Corintios 14, no impidáis el orar en otras lenguas. No lo impidas. Las lenguas fueron su gran distintivo. Las lenguas no son señal de que es salvo. No es una señal de llenura del Espíritu. De hecho, las lenguas no son... Las lenguas no son una señal de que somos salvos, pero las lenguas sí son señal de que somos llenos con el Espíritu Santo, llenos con el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo siempre es con orar en lengua. En Hechos 19 oraron en lengua, en Hechos 10 oraron en lengua, Hechos 2 oraron en lengua, y todos los casos fueron llenos con el Espíritu Santo. Pablo fue lleno con el Espíritu Santo y él dice que estaba lleno del Espíritu Santo y oraba
en lengua. Equivocado completamente. El pastor Adrian Rogers no crea estas doctrinas, son perjudiciales para usted, para su iglesia, para su vida espiritual, y es una pérdida de poder, pérdida de bendición tremenda. Una señal de nada para los hijos de Dios. Las lenguas son una señal para el inconverso. ¿Cuál es la señal de la llenura del Espíritu? No que tiene el don de hablar en lenguas que no conoce, sino que controla la única lengua que tiene. En serio. Eso es lo que está diciendo en el próximo capítulo. Si yo... Simplemente se está saliendo del tema. No tiene nada que ver. Evidentemente el cristiano está llamado a controlar su lengua. Eso se da por hecho. No tiene que mezclar una cosa con la otra, como burlándose un poquito de las lenguas, desdechando las lenguas. Ah, no, que orar en lengua, no. Es que controle su lengua. Pero resulta que Dios dice en la palabra que controlemos la lengua, claro que sí, pero que también oremos en lengua. ¿Qué cosa? No. Las lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, no me sirve de nada. El fruto del Espíritu es amor. Si quieres saber si un hombre está lleno del Espíritu Santo, vea si su corazón está lleno de amor. Pues claro que tenemos que tener amor. El hecho de que yo tenga amor o usted tenga amor, querido hermano, pastor, amigo, no quiere decir que como usted tiene amor, entonces usted no puede hablar en lengua. Ambas cosas. En 1 Corintios 13, Pablo le dice a los corintios el amor. O sea que era una iglesia que tenía amor también. Y en 1 Corintios 14 le dice, primero el amor, claro, pero segundo, también es necesario orar en lenguas. Orar en lenguas, porque el cristiano que ora en lenguas recibe poder y recibe múltiples beneficios espirituales. De hecho, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, gemidos que no dicen nada. Eso es lo que ellos no pueden entender. No les cabe en su cabeza. No les cabe en su cabeza que a través de la oración en lengua es una comunicación con Dios donde usted recibe edificación espiritual y poder, y no es simplemente para interpretarla. No. Eso es una de las funciones, pero la más importante es que es un lenguaje de oración. Comparte este video, que lo necesitan millones de bautistas, católicos, metodistas y personas que no recibieron ni han recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de orar en lenguas. Algo que Jesús nos regaló. Dios te bendiga. Te amamos.